El arte inunda su hogar. Lo hace porque él lo persigue y lo difunde a través de su mirada curiosa, inocente, atrevida y vivaz. Las paredes están llenas de cuadros, pinturas de amigos y fotografías, aquellas que él un día capturó y que hoy quedan para contemplar y recordar. Esta historia trata del recuerdo porque el olvido nunca llegó. Él, Tomás Martínez, Tommy, sigue presente tanto como la mujer que le dio la vida, presenta que a sus 94 años, mirando las fotografías de su hijo pequeño, con la compañía de su nieto Carlos, viaja por la infancia de Tommy. Guapo está mi Tomás. Esa es cuando era chico, ¿verdad? Ay, qué guapo está. A mí da ganas de darle un beso. Ay, ¿Y esa foto quién se la hizo? Yo qué sé. Es que en el colegio, ¿no? Esa es una foto típica del colegio que se hacían en el Sí, colegio. porque hay árboles. A ver. Ay, qué foto tiene tan bonita. Ay, qué bonita. Bueno, Ay, qué bien está mi Te la dejo Tomás. ahí para que tú te la pongas ahí. Ay, mi Tomás. ¿Papá también jugaba en el corraco como yo? Claro. ¿A qué jugaba? ¿Eh? ¿A qué jugaba en el corraco? Para lo que se terciara ¿A subirse a la higuera también? a jugar porque venían todos los muchachos de Higuera a estudiar al instituto, dos de Higuera, y muy íntimos de papá, de tu padre, Sí. y me los trajo aquí, comían ahí debajo de la higuera, y ahí jugaban, debajo de la higuera, en el corral. Y también ¿Tú no me quedas al hotel, Sierpe? Sí, sí, sí. Solo la gente del hotel Sierpe se oían. Cuando yo tenía 8 años o así, yo vivía en La Parada y en esa calle éramos unos cuantos chiquillos aficionados al fútbol. Estaba el Peter, Conrado, estaba Fernando El Sito, el Torino, y estábamos unos cuantos que nos gustaba mucho el fútbol. Entonces, ¿qué pasó? Que nos encontramos como entrenador nada más y nada menos que a Tommy, que ha sido una de sus pasiones. El fútbol era una de sus pasiones. Entonces, Tommy se hizo nuestro entrenador, o sea que él tendría alrededor de 12 o 13 años, que para nosotros era, vamos, maestro, ¿sabes?, a esos niveles. Y entonces, él se le ocurrió que nuestro equipo se iba a llamar Play Me, en inglés, Play Me, ¿no? Y entonces, pero nosotros de inglés ni idea, entonces nosotros le llamábamos Playme y él también le llamábamos Playme, o sea, todo el mundo le llamábamos Playme. Y entrenábamos justo delante de donde está el Rincón de Juan, en ese rellano que hay abajo entre Almacenes del Carmen y el Rincón de Juan. Ese era nuestro campo de entrenamiento. Hay que imaginarse, viendo las dimensiones, al nivel que nosotros jugábamos y los chicos que éramos, ¿no? Bueno, después los años pasaron y ese nombre, creamos un equipo de fútbol sala, Peter también, conmigo y con otra serie de gente, y hicimos un homenaje a aquel equipo que habíamos tenido en la infancia y se llamó Playme. Y ese Playme fue el equipo que después ganó unas cuantas 24 horas de fútbol sala, donde después entraron un montón de gente que jugaba al fútbol, y todo venía por la invención de Tommy, que ya entonces ejercía de maestro, poniéndole el nombre al equipo de los chinorris de la calle del barrio.
Era muy protector, además era una persona que te dejaba hacer, que te enseñaba, era una persona que motivaba cualquier virtud que tuvieras, y eso yo lo noté desde muy temprano. O sea, de hecho luego me lo ha demostrado de mayor, que con algunas virtudes que yo tenía que no sabía, y él me las hacía sacar. Además insistía hasta que las sacaba. Para eso era espectacular. Era una persona que siempre se daba a los demás, siempre. Era único en esa forma. De hecho, por eso todo el mundo lo recuerda todavía, porque era muy desprendido, no tenía nada suyo. Todo te lo daba de forma gratuita y con una sonrisa y tal. Y además, para mí, ya te digo, aparte del cariño, era eso, era el que siempre estaba pendiente de todo. Y eso para un niño con 10, 12, 13 años, pues para mí era espectacular. Muy bien lo he pasado, estupendamente con ustedes, muy bien, no he tenido disgusto ninguno. Os tapaba de noche, porque como no se venía ni a las 3 ni a las 4 como ahora, que venían ustedes muy temprano a acostarse, bueno, pues yo, muy temprano, como es natural todo el mundo. No, vaya, pues yo os tapaba a uno y a otro, y después nos acostábamos a papá y yo. Esa es la vida que he tenido con ustedes, muy buena, muy buena. Para mí era mi ídolo, era todo, porque era el que me llevaba, el que me traía, el que me montaba en la bicicleta, el que me llevaba a la piscina. Entonces, de niño, para mí era pues el simple hecho de dormir en su cama con él, todo ese tipo de cosas para mí era algo muy grande. Me acuerdo de una cosa que lo comentaba con su hijo esta mañana, el hecho de dejarme cosas que hacía él para otras personas, y al crecer me las dejaba a mí como encargos. El sacarme a la Fuente Castaño, a bañarnos a sitios así. Todo ese tipo de cosas para mí eran geniales. Y a pesar de la edad, del cambio de la diferencia de edad, para mí pues no existía. Y a medida que íbamos creciendo existía menos, porque ya la edad no importaba. La casa de Tommy no es una casa que pase desapercibida, ya no solo por las grandes obras de arte que se pueden apreciar, sino por todas las historias vividas y sobre todo compartidas que han tenido lugar en días de sol y niebla. Sus puertas siempre permanecen abiertas, invitando al paso, adentrándote por un pasillo lleno de fotografías que desemboca en luz. La casa de Tommy estaba siempre abierta. Yo no recuerdo nunca un momento en que fuese a su casa y tuviera la puerta cerrada. Podía hacer frío, podía hacer calor, siempre estaba la puerta abierta. Su casa en la avenida de Portugal era otro de esos sitios espectaculares, donde entrar se convertía casi en una aventura, porque subías hasta la casa, no había problema, la puerta estaba abierta, la de fuera, pasabas el patio, la puerta de adentro estaba abierta, a veces tenías que llamar a ver dónde estaban, porque podían estar en las habitaciones, podían estar en el baño, podía estar arriba en el estudio, podían estar en la cocina, pero siempre cuando te recibía con los brazos abiertos. Entrar en casa de Tommy era entrar en un sitio conocido, en un sitio acogedor y en un sitio casi propio. Con él eché montones de viernes por la noche en que nos íbamos allí con una cena que preparaba Rosa. Lo siento, en ese caso ni yo participaba del tema de la cocina, ni Tommy tampoco. Y con esa cena, con unas Coca-Colas, que es lo que yo tomaba, una cerveza, que es lo que tomaban ellos, unos vinos, lo que fuera, con algunas lecturas de libros, a veces míos, a veces de otros autores, con poemas que yo llevaba, con escritos que habíamos hecho, y viendo diapositivas, fotos que él había hecho, que yo había hecho, que él me ponía de trabajos anteriores, de viajes que había realizado en otro tiempo, se nos iban las horas hasta las 3, las 4 de la mañana
Y la verdad es que esos viernes, que fueron bastantes durante bastantes años, supusieron para mí un acercamiento no solamente a él, sino también a toda su familia. Rosa era espectacular, tenían un perro Pimbo, a mí me da miedo de los perros, pero Pimbo era ya uno de la familia. Germán, que era un niño pequeñito y entonces formaba parte casi de los elementos contra los que teníamos que luchar, porque intentaban meterse con nosotros en las cosas que hablábamos, en lo que leíamos, viendo la diapositiva. A veces él quería hacer fotos y utilizaba una cámara que le dejaba su padre para hacer fotos a los que estábamos allí. Y después al día siguiente, o al siguiente viernes o 2 viernes después, cuando llegaban, las diapositivas no se podían ver como las fotografías actualmente, que son instantáneas, había que enviarlas y después las devolvían. Cuando llegaban veíamos también las fotos de Germán, y Germán también formaba parte de esas noches mágicas que echábamos en casa de Tommy. Su contacto siempre fue una forma de aprender. Tommy se crió en una familia que respetaba su libertad, su necesidad de investigar y adentrarse en las miradas que fotografiaba. Su madre Presenta y su padre Nicolás, junto a Manuel, su hermano, fueron sus compañeros en el camino. En la casa de Nicolás Rule, de Nicolás Martínez, el padre de Tommy, era la casa de todos. Allí cabíamos sin problema, allí siempre había una sonrisa. Nicolás siempre estaba sonriente. Nicolás era un hombre gordete, blando con patillas largas blancas, un tío encantador, acostumbrado había sido mesonero. Él había tenido la bodega de Rule de siempre, que era una bodega, pero una bodega de categoría, no era una tasca, era algo más que una tasca. En esa bodega recuerdo que antiguamente los aldeanos, cuando venían al pueblo, allí comían, venían con los animales, venían con bestias, venían al pueblo, a la feria y tal, y comían en casa de Rule. Me lo contaba él y tal. Entonces, también iban muchos señoritos del pueblo, ¿verdad? Que no era una tasca de gente obrera, sino que iba también muchos, vamos a llamarle la gente más señorita o más señorita, y los terratenientes. Les gustaba la bodega de Rule y la amabilidad de Nicolás. Nicolás era un tío súper amable, con sus tapitas y tal. Y Presenta, que era una gran mujer, y es una gran mujer que todavía vive, y le mando un beso desde aquí. Presenta siempre estaba al lado de Nicolás, siempre estaban discutiendo con las cosas normales, como nuestros padres discutían, pero con mucha gracia y con mucha clase. Y que Tommy adoraba a sus padres, Tommy adoraba a Nicolás y a Presenta. En esa casa cabíamos todos, siempre estábamos allí. Además, nos sentábamos en la camilla con ellos en la copa. Su hermano Manolo, un contraste con Tommy. Manolo, la religiosidad en esencia, vivida desde su máximo respeto y desde su máxima implicación, movimientos cristianos profundos, y Tommy pues un poco más escéptico en su mundo, ¿no? Yo no estaba, como era tan amigo de Tommy, no estaba muy cerca de Manolo, pero sí me tocó vivir los últimos días de Tommy con Manolo y con la familia. Y lo que surgió entre Manolo y yo en esos días de despedida es algo que no se borrará nunca de mi mente ni de la suya. Yo creo que Tommy nos unió a los dos de la mano con el corazón y nos hizo amigos para siempre, siempre lo recordaremos. Y de Presenta, pues bueno, pues la madre que sufría con él, que quería que se cortara el pelo, que quería que fuera de otra manera y que lo quería con locura. Era una familia encantadora.
muy abierta, una familia muy abierta. La casa de Tommy siempre estaba llena. Quizá Tommy no hubiera sido lo que es si no hubiera tenido unos padres como ellos, y un hermano como Manolo, porque eran unos padres que siempre le dejaron a Tommy hacer un poco lo que él quería, y Tommy pues nunca los defraudó, jamás, jamás. Siempre se notaba y se palpaba una cordialidad, una familiaridad, un cariño. En fin, Tommy y su madre especialmente creo que estaban muy, muy unidos. Tenía un humor muy particular, o sea, era una persona que se adaptaba a todo, pues la verdad es que ese ingenio que tenía, un ingenio seco, porque no es que fuese una persona que sonriera todo el día, si os dais cuenta en las fotos, en casi todas sale serio, entre otras cosas porque no le gustaba que le fotografiaran, pero sí que tenía esa chispa de humor, tenía un humor, era como de cualquier cosa hacía algo, ¿no? Para mí eso era, siempre reíamos. Lo que sí que de verdad era una persona que podía estar con ella en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, que es que al final siempre estabas bien. Yo no recuerdo un momento malo, o sea, yo he estado con momentos malos, personales, por temas familiares, y era como, está mi primo Tommy, voy a hablar con mi primo Tommy. Hablaba con mi primo Tommy y al final terminabas riendo y terminabas sin pensar lo que llevabas encima, ¿no? No creo que nazca otra persona igual que él. O sea, fue genial, será genial y no podré tener una afinidad tan grande con alguien porque además eso sale. O sea, la tienes o no la tienes. Y con él la tenía, y él conmigo. Entonces, todo lo que hacíamos, pues para mí era, pues eso, era mi primo Tommy, era pues eso, mi ídolo durante muchos años. Luego fue mi amigo, fue mi hermano, fue todo. Era sensible, muy sensible, era muy buena persona y además se daba mucho a querer, con lo cual, o sea, después de lo que acabo de decir, no existen personas así. O sea, existe mi primo Tommy. Él empezó con mi hermana con 15 años, era un zagalín, un chiquillo, y yo empecé a tener trato con él. Él entonces me llamaba a mí, como me veía más pequeña, me llamaba Mariche, y Mariche para allá y Mariche para acá. Y luego, conforme yo, pues, bueno, vamos creciendo, y él sigue con mi hermana hasta los 26, yo sigo tratando con él, y entonces tenemos en común porque nos gustaba. Yo empiezo ya en la adolescencia, y Tommy era joven, claro, era igual que yo, ya empezamos a tener más o menos, la diferencia era la misma, pero ya tendremos los mismos gustos y demás. Y entonces teníamos un punto en común que era la música, nos gustaba tocar la guitarra, pues salíamos con mi hermana, él y yo. Tengo muchísimas fotografías donde estamos pues por ahí, por el campo, vamos a la torreta, que tengo una allí con nuestra guitarra, haciéndonos fotos, y hacía él sus pinitos de fotografía. Lo recuerdo con una melena por aquí, que lo estoy viendo ahora mismo, una melenita por aquí, las gafas de sol, así muy implantado, muy gracioso. Yo lo recuerdo a él de joven, con una guitarra,
Recuerdo con Josema mucho, recuerdo de ir por ahí cantando y canciones de cantautores. Siempre las canciones que nosotros cantamos eran siempre un poco de protesta, canción protesta, que yo creo que tocaba por la edad siempre te marca, de Paco Ibáñez y de esta gente, Carlos Cano, de ir a conciertos también cuando podíamos, tampoco teníamos económicamente, no disponíamos de mucho dinero, pero sí que íbamos a los conciertos. Recuerdo que el pobre lo teníamos con los embarazos fatal, porque le voy a recordar una anécdota que a mí me daba una pena y mi hermana otra. Mi hermana, yo tuve primero a mi hija Chere, que fue el primer embarazo. Y ahora con mi hija Chere, pues, dicen la gente que los embarazos pues se coge, bueno, pues tiene los antojitos y eso. Bueno, pues yo no tenía antojo. Yo le cogí una manía a Tommy, pero una manía que entraba por la puerta y yo me ponía de mal humor, yo no sabía qué me pasaba. Y yo al principio creí que se me había ido la olla un poco, porque Cristóbal, mi marido, me decía, pero si el muchacho hace lo mismo que siempre, porque la curiosa manía. Oye, pues yo ya no sabía qué hacer, hasta que ya tuve a la niña, y el pobre, porque me llevó con una paciencia, y cuando tuve a mi hija fue a verme, claro, si nosotros éramos un nivel. Y fue a verme y digo, ay Tommy, que ya se me ha quitado todo, me habrás notado que he estado contigo un poco estúpida, pero es que no sabía qué me pasaba. Y dice, yo te lo he notado, pero bueno, no pasa nada porque sé que es un estado de... Y el pobre me llevó con una paciencia y luego en aquel momento, pero vamos, lo estoy diciendo de verdad, se me quitó todo. Para mí fue el Tommy de siempre, bueno, la que había cambiado era yo, evidentemente, no había sido él. Y mi hermana, cuando tuvo a Carlos, bueno, cuando estaba embarazada de Carlos, Tommy trabajaba en el tragaluz, como he dicho antes, y el pobre llegaba oliendo a humo, a tabaco, porque entonces se fumaba en el bar. Y la pobre le entraba una fatiga y lo hacía ducharse a lo mejor a las 4 o las 5 de la mañana, meterse en la ducha y así todo le olía y lo echaba al otro cuarto. Digo, lo tuyo no son los embarazos, Tommy, porque entre uno y otro te echamos siempre fuera. Luego, después de Carlos, pues tuvo a Ana, Irene y Germán, que son los 4 más chicos que tuvo. Estábamos siempre organizando cosas, de ir al campo, siempre teníamos mucho trato con la naturaleza, porque siempre raro era el domingo, estando el tiempo bueno, o íbamos a María Mateo, o íbamos al pantano, íbamos a la playa, íbamos de camping con los amigos, que nos íbamos al río 10 y nos llevábamos las tiendas de campaña, los niños, allí parecíamos yo qué sé, aquellos ir muchísimo con los amigos y demás. Y allí cantamos, vamos, que estupendo.
hijos él estaba siempre muy entregado, muy pendiente de ellos. En la casa sí lo llevaba más mi hermana, porque Tommy era para eso más flojillo. No era manita, eso sí lo digo. Las manos las tenía de trapo, yo qué sé, porque digo, eres artista. Yo le decía, eres artista. Para la casa no, pero sí colaboraba mucho con la educación de sus hijos, los estudios, y les quería mucho. A Germán es el que menos lo disfrutó, porque era más pequeño, y la verdad que fue una pena. Pero la vivencia con ellos ha sido la que ha tenido, duró poco, pero fue muy intensa. De hecho, en sus hijos están marcados por él, porque Carlos, la fotografía, que era de las cosas que más le gustaban a Tommy, pues fíjate ahora, ¿no? Irene también está empezando, a todos ellos les gusta la fotografía, aunque se dediquen unos más que otros, pero todo eso se lo dejó. Y ellos hablas con ellos y tienen un buen recuerdo de su padre, y tanto los hijos como mis hijos, los sobrinos que lo trataron más, pues tienen un recuerdo muy, muy grato de él. Germán era un tabardillo. Germán era tremendo, él te montaba la casa de momento, o sea, tú la tenías como tú querías, pero él la ponía como a él le daba la gana. Y él con una paciencia infinita lo traía aquí, tanto aquí abajo cuando nos tomábamos ahí en casa, en el salón, con la chimenea, nuestras copitas, con Rosa, o bien cuando venía al estudio con Ignacio. Él siempre venía con el niño, siempre venía con el niño. El niño se pegaba a él como una lapa, y yo creo que es que no se podía deshacer de él, y el niño quería estar con él en todo el rato, ¿no? A todo el rato. Yo creo que en la vida no suceden las cosas porque sí, ¿no? Y en este caso hay algo que no tiene una explicación, porque realmente no se sabía ni que estaba enfermo, ni muchísimo menos. Tommy enfermo estuvo muy poco tiempo, pero ese niño tan pegado a su padre, yo no sé si de alguna manera estaba diciendo, por el tiempo que no te voy a poder tener, ¿no? Algo que me gustaría resaltar y que para mí es uno de los pilares básicos en los que hemos construido yo y mis hermanos, lo que se ha construido en nuestra educación, es la confianza, ¿no? Yo siempre encontré eso, ¿no? Confianza de mi padre en lo que hacía, ¿no? Y en que las cosas iban a salir bien, ¿no? que era importante. Y mira que algunas veces, bueno, pues uno da motivo de desconfianza de más, ¿no? Pero él siempre estuvo ahí, ¿no? Consciente de que yo iba a hacerlo bien, ¿no? Iba a hacerlo bien. Y yo de alguna manera sabía que tenía que hacerlo bien, porque sí, porque era como algo pactado, ¿no? Y siempre eso, siempre lo valoraré mucho. Cuando yo me fui a la mili, busqué a Tommy porque tenía mucha amistad ya con él y le dije que me supliera en mi puesto de trabajo, ¿no? Que me sustituyera durante mi periodo de mili. Cuando yo volviera de la mili, pues entonces él pues, se tenía que marchar y ya ver lo que pasaba. Así fue. Pasó la mili entera, estuvo Tomás en mi puesto de trabajo con los notarios de Aracena, y cuando yo vuelvo de la mili, él se quedó parado.
Entonces él montó un negocio con 2 socios que se llamaba El Paz El Tragaluz. Era un sitio precioso porque era un antiguo bar de su padre, de Nicolás Rulle, una persona muy conocida de Aracena, muy entrañable, y monta El Tragaluz. El Tragaluz era un pub precioso, de madera, con los techos de madera, elegante, con azulejos muy bonitos en las paredes, y solamente se ponía música de jazz. En El Tragaluz Tommy solo ponía música de jazz. Allí nos tomamos todo el whisky del mundo y toda la ginebra del mundo, whisky barato y ginebra barata, claro. Pero mucho whisky barato y mucha ginebra barata. Y fueron unos años fantásticos. El Paz El Tragaluz siempre estaba lleno y acudían artistas y acudía gente muy interesante, ¿no? Me acuerdo que nuestro amigo Luis, el Topo, iba por allí y se metía mucho con Tommy por la música de jazz. Decía, quita ya esa música, hombre, que ya está bien de esa música. Pasábamos las noches hasta que cerrábamos a las 3, y recuerdo que salía Nicolás en calzoncillos por una puerta y decía, hombre, ya está bien, iros ya, ¿no? Recuerdo aquella época fue muy buena. O llegaba gente llamando a la puerta para abrirle a las 3 de la mañana y decían, venimos aquí para tomar copas y queremos guerra, ¿eh? Queremos guerra. Y Tommy salía y se ponía con mucha fuerza y decía, pues, ¿queréis guerra? Pues iros al Líbano a tomar por el culo. En fin, que él y que podía con todo el tío. Aquellos años fueron fantásticos. Intentaba hacer cosas que no se habían hecho antes, como hacer conciertos allí, conciertos de música clásica, conciertos de cantautores, trajo a José María Maldonado, por ejemplo, conciertos de gente de aquí de Aracena, como Pepe y Pío, que también estuvieron algún rato, algunas veces cantando allí en el Tragaluz. El Tragaluz era un poco un sitio de encuentro, un sitio donde tú llegabas solo y no tenías que esperar a que llegara alguien, porque Tommy estaba dispuesto a hablar contigo. Mientras tomabas algo, mientras comías algo, mientras echabas un ratito, Tommy te hablaba, te preguntaba. Siempre tenía algo que aportar a lo que tú llevase o trajese. Con Tommy, sobre todo se fraguó en el Tragaluz, ese sitio emblemático de Aracena que Tommy regentaba, y donde alrededor de una barra y de copas pues tuvimos miles de conversaciones en torno a la música, a la poesía, a la cultura en general, también en torno al ser humano, y fue donde pude descubrir a la persona de Tomás Martínez, ¿no? De Tommy. Una persona con un carácter afable, al que le gustaba recibir, una persona generosa, que era muy hospitalaria y que gustaba de hablar con sus amigos, de formar reuniones. Sobre todo era una persona a la que le encantaba el debate, discutir, sentarnos alrededor de una mesa y lanzar un tema y abordarlo sin tapujos. Tommy no era una persona que tuviera reparos en manifestar sus inquietudes, sus ideas, su manera de ver cada tema, y a veces pues se acaloraba porque tenía un punto testarudo también, pero creo que ese era el encanto de su persona, la autenticidad de la personalidad de Tommy, ¿no? Que él era siempre como era, no se ablandaba ante nada y le gustaba abordar las cosas tal cual eran.
Cuando tú entrabas en el tragaluz te encontrabas con 6 bancos hechos de material, 3 a cada lado, que confluían en unas mesas bajas y donde uno se podía sentar agradablemente a tomar algo y a escuchar música. Era increíblemente espectacular el techo, porque era de madera y estaba fraccionado como en pequeños cajones. Uno cuando entraba parecía que podía tirar de los cajones de arriba y esa madera tenían una magia muy especial. Tomi desde primera hora fue muy cuidadoso con la música que se ponía en el tragaluz y con el volumen de la música también. Él solía poner mucha bossa nova, mucha música brasileña, donde las armonías y los contrastes de esa música pues te hacían un poco evadirte mientras te tomabas la copa a ese mundo sublime de la música brasileña. Y después era mucho del mundo de los cantautores. Tomi ponía mucho música de Silvio Rodríguez, música de Víctor Manuel, de Sabina, y por encima de todos ellos ponía música de Joan Manuel Serrat, que era un poco como el icono musical de nuestra relación. Muchísimas noches, cuando ya cerraba el tragaluz, nos quedábamos los dos escuchando a Joan Manuel Serrat, y yo fui de las pocas personas que pude entender la filosofía del nombre del tragaluz, porque el bar El Tragaluz, que tenía una barra de madera, justo al fondo, encima de la barra, tenía un tragaluz de Uralita, pero claro, uno no se daba cuenta de que era un tragaluz hasta que amanecía a las 6:30 o las 7 de la mañana. Y claro, no todo el mundo iba a estar en el tragaluz hasta esa hora, entre otras cosas porque las licencias municipales no lo permitían. Tomi y yo nos quedábamos muchas noches allí, una vez que se cerraba la puerta y desalojábamos, y en más de una ocasión nos sorprendió la luz del amanecer entrando por el tragaluz. Y eso era una delicia, son unos momentos que guardaré siempre en mi retina. Tomi fue uno de los iniciadores en Aracena de la agrupación andalucista, agrupación local andalucista, que después se convirtió en Partido Andalucista de Aracena. Y en el año 87 se organizó la primera candidatura del Partido Andalucista, que encabezó Tomi, y que la formalizamos, las reuniones las teníamos en su bar, en el bar del Tragaluz, frente por frente del Rincón de Juan. Allí tenía él su bar, era un pub, donde por la tarde pues había actuaciones musicales, por ejemplo el Pío. Esta gente pues tocaban allí su guitarra y sus cosas, también en plan muy bohemio y muy particular. Y allí formalizamos la agrupación del Partido Andalucista, que él encabezó en el año 87, salió de concejal, estuvo 3 años. Yo recuerdo un día que vino, me dijo: José Manuel, esto no es para mí, esto no es para mí, esto del ayuntamiento, los plenos, aguanta aquí, nosotros estábamos en la oposición, pintábamos poco, y me dijo: esto no es para mí, yo me estoy pensando dejarlo, a mí lo que me gusta es, en fin, otro mundo, el mundo de la fotografía, el mundo del vídeo, el mundo que yo esto lo dejo. Y entonces lo dejó el último año de la legislatura, en el año 90. Yo entré de rebote porque yo era el número 2 de la lista, y ya a partir del año 91 fui yo el que encabezó la candidatura. Y bueno, los 19 años que yo he estado de concejal, pues fueron 18 más 1, que fue el que sustituí a Tomi. Siempre lo tuve detrás, siempre puedo decir que en la vida política, todo lo que llevábamos a pleno, yo tuve en Tomi un gran apoyo. Él me proponía, me recomendaba, asistía incluso a algunos plenos, y tuve con él, cuando estaba solo, tuve con él un gran apoyo. Después ya mi compañera Luisa fue mi apoyo en la última época de concejal, pero en Tomi lo he tenido todo, apoyo político, apoyo técnico y apoyo humano, y sobre todo el humano, que es lo que nos queda cuando alguien desaparece y se nos va, pues lo que nos queda es lo humano. Y Tomi era, por encima de todo, una gran persona, era una persona excepcional.
Yo, independientemente de mi amistad con Tommy, pues no he vuelto a conocer un sitio como el Tragaluz, y quizás sea lo mejor que me pueda suceder en mi vida, que lo guarde en mis recuerdos y que quede ahí para siempre, el Tragaluz y Tommy. Es un fotógrafo de lo cotidiano. Es un hombre que va dejando en sus fotos el pulso de su presente, sin cuentos, sin montajes, sin mentiras, limpiamente el hombre y su entorno. Él no necesita parar el tráfico de Madrid, ni pelotear en ministerio, solo necesita la cámara y un espacio, ya que le sobra inspiración. Siempre hay una relación entre el fotógrafo y las cosas. Siempre encontramos una caricia escondida o un abrazo interminable. Pero eso pertenece a su sueño, a su mundo íntimo. A nosotros solo nos deja el disfrute estético, el equilibrio en valores, la vibración de luces y sombras, el mensaje. Para Tomás Martínez, Tommy, la cámara es un vaso embriagador por donde se bebe el mundo. A veces lo veo borracho de imágenes, perdiendo el estúpido equilibrio de la cordura, contando su verdad, que solo es posible cuando se está ebrio y apasionado de ilusiones. Alcarías se describe y pinta a sí mismo tal y como se deja ver, sencillo, natural y transparente. Así lo hace también cuando describe a Tommy y su fotografía, sin filtros. Tommy en la fotografía era un creador, más no se puede pedir. Él sentó cátedra sin pretenderlo y un estilo sin perseguirlo. Y era pues rescatar de lo cotidiano la esencia más profunda. Y eso es una manera de hacer. Sobre todo era inquieto. Él hacía una cosa y el otro día hacía la contraria. Era un hombre siempre con proyectos etéreos en las manos. Uno lo hacía sólido y otro se evaporaban. Tommy y yo éramos muy distintos. Yo soy una especie de búho, yo no me abro así como así y a veces me abro de golpe. Y Tommy era todo lo contrario, era una persona abierta, de fácil llegada, de fácil entrada, fluido para tus adentros, y yo era más hermético. Sin embargo, nos fundimos en uno solo porque nuestra visión, nuestro latir, nuestras aspiraciones eran tan comunes que el otro quedó, bueno, quedó salvado gracias a él. Él tenía el Photoshop aquí. Antes de hacer la fotografía ya estaba todo... Eso es muy difícil. 14 años me dijo mi padre, ¿quieres dedicarte a Bellas Artes? Pues esto es lo que hay. Esto te va a dar muchos sofocones. Sí, te va a compensar con algunas alegrías, pero esto hay que trabajar cuando te gusta y cuando no te gusta. Como un hobby, ¿no? Y Tommy realmente era su forma de vida. Él pensaba como fotógrafo y vivía como fotógrafo. Se acostaba y se levantaba con ese sueño. Mi padre comenzó a hacer fotografía cuando empezó en blanco y negro, cuando creo que fue Francis Horquín que
el primero que enseñó a un grupo de amigos a revelar y a positivar blanco y negro. Estaban él, Luis Orquín, estaba Rafael Damián, y empezaron pues haciendo fotografías pues de su correría, ¿no? De sus juergas, de sus salidas al campo, de sus amigos, de su entorno más íntimo, ¿no? Y bueno, pues esa faceta de fotografiar lo que les rodeaba, lo más cercano, pues él la cultivó hasta sus últimos días. Nunca dejó de fotografiar en su entorno más familiar, más íntimo. Cuando yo vine de la mili sobre el año 81, cuando vi que vi un Tomás que era mayor que yo, casi 2 años, muy entregado a la fotografía. Se había comprado una cámara buena y siempre estaba con Luigi Orquín, nuestro común amigo también ya desaparecido Luigi, y entre los dos hacían sus pinitos de fotografía. Y yo me uní a aquel grupo, éramos los 3. Yo tenía una Zenit muy barata, una Zenit rusa, que me costó muy barata, y ellos ya tenían sus Nikon, tenían cámaras más potentes. En aquella época pues llegamos a montar un pequeño estudio que estaba al lado de la parada antigua. Y en ese estudio, bueno, pues hacíamos retratos a chicas, siempre en blanco y negro, hacíamos fotografías de la Semana Santa, hacíamos fotos de Semana Santa, las revelábamos allí y nos íbamos al monasterio. La ermita del monasterio era un sitio precioso para hacer fotos, nos íbamos al pantano y hacíamos fotos a todo lo que se movía. Tommy era un tío con una personalidad muy potente, con mucho desparpajo. El tío se reía de todo y era muy valiente. Venga, tira para adelante, tira para adelante. El estudio, más que estudio para hacer fotos en el estudio, que casi todas las fotos las hacíamos en exteriores, la verdad, algunas se hacían en el estudio, pero casi todas eran de exteriores, pues era el montar un laboratorio, casi lo dedicábamos prácticamente casi entero, excepto una pequeña salita, al laboratorio. Es decir, era el montar un laboratorio de la nada, con 4 mesas viejas, y ampliadora, una ampliadora barata, una reveladora barata, unas cubetas que habíamos comprado en una casa de fotografías de Sevilla, incluso de segunda mano, porque no teníamos un duro, no teníamos ni un duro, estábamos todos tiesos. Recuerdo que tiramos mucho papel grande, porque nos dio un tiempo que hacíamos unas fotos gigantes, unas fotos prácticamente de un tamaño de 50 por 20, una cosa así, muy grande, de retratos de niños y de chicas. Entonces la gente nos llamaba para que le hiciéramos retratos a un niño de un tamaño enorme, un 50 era un tamaño de fotografía, y me acuerdo, claro, como nuestra ampliadora pues era muy pequeña, teníamos que revelar en el suelo, es decir, poníamos el papel en el suelo y la ampliadora encima de una mesa. Se nos estropeaban hojas a punta pala y valían carísimas. Entonces cuando se acababa, pues se acababa y ya no podíamos seguir haciendo retratos hasta que nos ahorrábamos un poco. En aquella época hacíamos mucha fotografía de Semana Santa. La Semana Santa de Aracena tiene muchos rincones y tiene muchos sitios. Prácticamente nos llevamos a lo mejor una Semana Santa pues todo el rato detrás de los pasos.
Pero aquella época lo que recuerdo, eso me acuerdo de aquellas fotos en blanco y negra, y que se quemaban constantemente, que se nos quemaban constantemente en cuanto nos pasábamos un pelín, pero claro, era muy bonito. Ver salir la fotografía del papel, eso es una experiencia que los chicos ahora no la tienen, cogen el móvil, hacen 4 fotos, eso es una experiencia genial, porque hasta que no veías tú salir la foto del papel, no veías a tu novieta, la foto de ella, lo guapa que había salido, y como te pasara un poco salía negra, ya era mulata tu novia, porque estropeábamos los papeles a punta pala. Poco a poco, Tommy llegó a un momento en que la fotografía se convirtió pues, en una herramienta de su vida cotidiana, y esa herramienta no era barata. En aquellos momentos ya estaba en Aracena, a finales de los 60 y principios de los 70, quizás a mediados de los 70 y hasta a finales, había llegado a Aracena Antonio Maroprín, que le decían, porque Maroprín era la empresa que tenía y hacía fotografías en el interior de la gruta a los turistas. Él había llegado aquí con otras técnicas fotográficas, con otros elementos, con otras cámaras, con otra forma de ver la fotografía, quizás más comercial. Entonces Tommy y él se unieron de alguna forma curiosa. Su unión no fue solamente fotográfica, porque juntos compartieron también, creo que, inquietudes políticas, formaron parte del Partido Andalucista durante alguna época, y los dos montaron un estudio fotográfico en la parte de atrás del ayuntamiento, en la calle Blas Infante, en una de aquellas casas que están entre la calle Colón y el ayuntamiento. Montaron una empresa fotográfica. No era una empresa bollante de estas que les dejase unos grandes ingresos, pero al menos permitía que su inquietud fotográfica le saliera gratis, que no le costara más dinero de lo que ya podían gastarse en esto. Y Tommy ahí siguió aprendiendo, porque empezaron a hacer reportajes de bodas, de la BBC, como se llama, bodas, bautizos y comuniones, pero también se inquietaban ellos, tenían la inquietud de acercarse a otras formas de ver la realidad. Estos trabajos en los que yo acompañaba a mi padre, siempre me acuerdo de las bodas, ¿no? En las que bueno, pues yo iba, me dio una cámara, me daba su cámara, que era una Nikon FM2, la cual tengo ahí, después ya me la acabó regalando, y me daba carretes en blanco y negro, y bueno, yo iba a las bodas y yo hacía las fotos que yo quería, yo me metía por allí, por todos lados, vamos, correteaba por todos lados, iba haciendo fotos, ¿no? Claro, yo no atendía a la formalidad de la ceremonia, ni atendía a las fotografías oficiales que había que hacer, eso ya se encargaba él. Por lo tanto, claro, yo gastaba una libertad que después se veía reflejada en las fotos, ¿no? Y cuando las veíamos, claro, a él resulta que le gustaban más las fotos que yo hacía que las que él hacía, ¿no? Era lógico, ¿no? Era como, claro, pero es que tú no tienes que hacer las fotos oficiales, ¿no? Ah, claro. Y hubo un periodo en el que se le ocurrió, bueno, eso ahora se hace mucho, utilizar flashes, diferentes flashes aparte del principal de la cámara para iluminar la escena, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues ahora tienes que llevar tú un flash con una célula que dispara por simpatía y tal. Cuando yo dispare, tú te pones allí, cuando yo dispare, pues apunta, tal. Y claro, aquello era... Ahora ya me había quitado a mí la cámara y me había dado un flash con una célula para que yo disparara por simpatía, ¿no? Yo no, el flash. Entonces tuve un tiempo que aguantar el flash, pero bueno, se aguanta el flash y ya está, ¿no? De todo se aprende. Televico fue una empresa de Paco Brioso y Pepe Bosque, que nació como un vídeo comunitario. Lo que ocurre es que el cableado que se puso por todo el pueblo para emitir esas películas a través del vídeo comunitario, pues fue derivando poco a poco en la posibilidad de utilizar ese cableado para meter o hacer programas de carácter más local. Y ahí es donde interviene Tommy. Él le propone, o se proponen mutuamente, su cuñado Paco Brioso y él,
la formación de la creación de una televisión local. Se empiezan a adquirir cámaras que no tienen nada que ver con las que tenemos hoy en la televisión local de Aracena, cámaras de tubo, cámaras que después fueron de beta, de VHS, posteriormente pasó al VHS, en fin, pero que realmente, digamos que la parte artística, la parte de grabación, fue obra de Tommy. Era un artista, pero era un artista sin normas, sin leyes, sin que tú le obligaras a nada concreto. Él lo que hacía, lo hacía todo muy bien, pero tenía que ser a su aire, tenía que ser a su modo, según su personalidad. Lo que los conocíamos, pues ya sabíamos que lo que él hacía no tenía pega, porque buscaba el ángulo perfectamente, cortar el aire por arriba, cuando se hacía alguna entrevista, buscar la contra de la imagen perfectamente, buscar el color, en fin, es una cosa que Tommy nos enseñó a todos, pero también tenía el contrapunto de un Paco Brioso, que era el que ponía el orden, que ponía la norma, que ponía el horario y tal, porque era, como digo, era muy, muy anárquico. Yo empecé con él en Televico, él con la cámara y yo era como de locutor, y hicimos programas. Y sobre todo hacíamos unas performances que después ya se han puesto de moda en Arco y por ahí, que era, que recuerdo una y después no la he encontrado, que era el día que murió Dalí. Al día siguiente hicimos nosotros, yo hacía de Dalí, y yo me acuerdo que me metía en la bañera con un impermeable puesto. En el lavabo teníamos la música de fondo, que era un cassette, y él me preguntaba cosas, y entonces yo desde la bañera le contestaba. Y después el estudio mío era otro, y subía yo a una escalera, y él desde abajo de la escalera me preguntaba yo desde arriba. Me acuerdo de los trabajos que hacíamos, pero del momento que yo empecé a tratar con él, ese no lo tengo, no forma parte del calendario y mucho menos del reloj. El proceso creativo de todo lo que hacíamos era como un rescate al continuo presente. No había mañana vamos a hacerlo, vamos a planificar, no, era un presente renovado, un aquí ahora, era una explosión interna, era como apagar el fuego de la pasión con gestos creativos. Era muy inmediato, muy tocable, ahí no había guión, ni fílmico, ni de texto, ni de nada. Ahí lo que iba saliendo, pero salía tan fresco y tan bonito que no lo tocábamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. Inauguramos la temporada de otoño y, como no podía ser de otra manera y como siempre, pues a través de esta jornada fotográfica, jornada de fotografía de Aracena. Encontraremos más de 200 fotografías en 4 exposiciones. Tienen un tema en común, que son los viajes o el viaje. Son colectivas de la Asociación Fotográfica Tomás Martínez, en la que colaboran 10 fotógrafos. Quiero agradecer a los socios, ¿no?, su apuesta por la fotografía y su compromiso con la asociación y sus ganas de participar. El interés de Tommy por la fotografía continúa a lo largo de su vida, lo que le lleva a formarse, estudiar e investigar esta forma de expresión. Con un grupo de conocidos y amigos crea la Asociación Fotográfica Retrato, que en el año 2000 organizaría las primeras jornadas fotográficas de Aracena.
pusimos en marcha, o un poco revivimos, mejor dicho, la Asociación Fotográfica Retrato, que en su momento fue como se llamaba cuando empezó esta aventura. Era un proyecto que ya él había puesto en marcha con Ignacio Alcaría y con bastantes aficionados más de Aracena, pero bueno, pues había ido un poco enfriando y la cosa, en fin, no estaba en ese momento muy activa. Y bueno, pues cuando nos conocimos, pues él me comentó que estaba esa asociación ahí, que había inquietud. Yo le comenté que conocía a un grupo de gente de Aracena, como estaba Luismi o estaba Bienve, que era gente que estábamos muy ilusionados en la fotografía, y entonces pues él nos invitó rápidamente a sumarnos al grupo con esa capacidad que él tenía para contagiarte su pasión por las cosas, y bueno, pues rápidamente nos pusimos en marcha a hacer actividades diferentes. Me acuerdo que hicimos una actividad muy divertida que fue el caballo del retratista. O sea, conseguimos un caballo que consiguió Moisés en Huelva, y en la Feria del Ganado, también jugando un poco con la ironía del caballo como ganado equino, pues montamos un stand que nos cedió el ayuntamiento y le hacíamos retratos a la gente, y después, bueno, cuando era todavía la época de la fotografía analógica, pues la gente te dejaba sus datos y después ya pues le facilitabas todo el retrato, que me acuerdo que lo revelábamos en el Corte Inglés al día siguiente y a la semana siguiente ya hacíamos la entrega de la copia, con lo cual era un poco buscar una forma de financiación y además el darnos a conocer, el contarle a nuestros vecinos de Aracena pues que la asociación Retrato estaba viva, que teníamos muchas ganas de que todo aquel interesado se sumara, y fue muy divertido aquella experiencia. Además la gente pues no se cortaba con las copillas de más, la gente estaba muy suelta y se hicieron un montón de retratos que me imagino que mucha gente pues los tendrá todavía guardados de recuerdo. Era muy divertida aquella visión nuestra de la Feria del Ganado. Él entendía la fotografía como arte, como medio de expresión. Entonces eso era una novedad también para nosotros. Nosotros no teníamos una base teórica ni unos conocimientos de la fotografía de autor, y con él pues que tenía un montón de revistas, un montón de libros, que había ido a un montón de exposiciones, pues se te abría el campo de la fotografía como medio de expresión. Entonces bueno, pues fueron los primeros aportes suyos, y en ese mundo de los aportes hacíamos muchas reuniones en su casa, Mario, él y yo, y bueno, todo eso auspiciado porque Rosa siempre ha sido una anfitriona estupenda y una cocinera mejor todavía. Entonces alrededor de su mesa yo tuve el privilegio de compartir esas noches de cena, hablando de cultura y ilusionándonos con proyectos, y en una de esas noches pues salió la idea de hacer unas jornadas fotográficas en Aracena. Mario era entonces concejal de Cultura, entonces bueno, pues yo era el técnico de Cultura, él era una persona con capacidad y con contactos para ponerla en marcha, y dijimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Vamos a ver esto cuánto costaría, vamos a ver si se podría hacer o no, si tenemos medios, y nada, nos pusimos mano a la obra, y la verdad es que ya este año se van a cumplir las 20 jornadas fotográficas de Aracena, que se dice muy pronto, pero que han sido 20 años por donde el tiempo ha pasado por todos nosotros, hemos ido evolucionando, las jornadas han ido teniendo diferentes formatos, han albergado diferentes lugares, y bueno, pero ya forma parte un poco de la identidad de Aracena, que tú en Andalucía comentas las jornadas fotográficas de Aracena en Sevilla, en Huelva, en Córdoba y en Cádiz, y la gente sabe lo que es porque ha venido aquí a ver a algún fotógrafo famoso o a participar en algún curso. Y eso pues nació de esos encuentros que eran gracias a la hospitalidad de Tommy y de Rosa, que hacían que su casa fuera un ir y venir de gente interesada en la cultura.
Del aprendiz que nunca dejó de ser, se convirtió en el maestro que movilizaba a artistas y a fotógrafos amateurs que lo conocían. Sentó cátedra sin quererlo, fundó estilos sin saberlo, escribe Mario Rodríguez en el libro Tomás Martínez Fotografías, una de las publicaciones que se han creado sobre el trabajo de Tomi, y es en estas líneas donde conocemos otro rasgo del artista. Tomi es un gran amigo y Tomi es un gran maestro. Y yo recuerdo que fui a ver con él una exposición que se llamaba Las Fuentes de la Memoria, que fotografiaba era la historia de los fotógrafos callejeros que iban por los pueblos en los años finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y fotografiaban a los niños en los colegios, a los trabajadores en el campo, un poco hacían un registro de la vida de esos años. Y recuerdo que él cómo se fijaba y te enseñaba a ver la fotografía, ¿no? Y te decía, mira, en esta foto había una familia a lo mejor con 7 o 8 miembros, porque se ponía todo el mundo, la fotografía era muy cara y entonces no podían hacer un retrato cada uno. Entonces los niños aparecían movidos, y es que claro, eran fotografías que tenían exposiciones muy largas y los niños eran los que más difícil les resultaba quedarse quietos tanto tiempo. Entonces era una gozada, ¿no? Como él sabía mirar la fotografía desde el punto de vista fotográfico, o sea, con las limitaciones que tiene el medio. Y entonces era una gozada, ¿no? Su visión de cómo se componían las fotografías, pero lo hacía todo con una curiosidad infinita. Yo recuerdo que él se acercaba, ¿no? Se acercaba mucho a la foto y ahora se quitaba las gafas o se las ponía para poder captar lo que a él le interesaba, ¿no? O a lo mejor un determinado soporte. Siempre una mirada muy de fotógrafo, muy de entender la fotografía en el contexto que está tomada, la fotografía como medio. Y eso era una gozada, porque claro, yo tenía una visión muy ingenua de la fotografía, era como has visto muy poco, ¿no? Y entonces con él pues era como que ibas dando pasos y aprendiendo, te estaba enseñando a mirar, ¿no? Y recuerdo mucho eso. Y después ¿cómo te diría? Como su ilusión, ¿no? Su capacidad para ilusionarse. Si te veía algo interesante, siempre te estaba animando, siempre se fascinaba, ¿no? Tenía una mirada de niño, que eso siempre me gustaba mucho, como él ponía una cara así como de interrogación, diciendo sí, él abría los ojos y se le iluminaba la cara porque lo vivía todo con muchísima verdad, con muchísima intensidad y con muchísima ingenuidad. Entonces era fantástico que tuvieras una persona mayor que tú, que estaba tan viva y que estaba tan inocente, tan despierta ante cosas que tú le estabas mostrando que tú habías vivido mucho menos que él, ¿no? Y era genial, la verdad, compartir eso. Colaboró mucho con la Semana Santa, muchísimo. Cuando hizo el cartel del Cristo yacente, y me dice, Alberto, vente conmigo, vamos al cartel. Me acuerdo que la hermandad le puso el Cristo abajo, hizo un cartel, jugó con algo que no se había jugado anteriormente, que era un primer plano de la cabeza. Ese fue el cartel, fue impresionante, fue una fotografía espectacular. Y recuerdo en la imprenta, aquella tarde que fuimos con la diapositiva, la lucha de la imprenta, que eran unos grandes profesionales, pero siempre estar en la imprenta era una lucha. En aquel momento con las cuatricomías. Vamos a ver, ¿qué se ve? Tú decías de la imprenta. No, pero es la diapositiva, ¿no? Y me dice, la diapositiva está aquí, espérate. Saca los fotolitos, vamos. Empezó a acabar y cuando entraba el magenta, dice, ¿no ves que tú veías magenta? Dice, bueno, pues vamos a equilibrarle el rojo y en la máquina ya le ponemos de tinta. Total, que estas cosas yo las vi con él en primera persona y bueno, pues me llené de muchos conocimientos, ¿no? Yo soy fotógrafo porque desde pequeño he hecho fotografía. Mi padre me enseñó todo el proceso fotográfico, el proceso en blanco y negro, ¿no? Que era desde cargar el chasis, cargar la película, que me acuerdo que me compraba los rollos de 30 metros, los cargaba yo en los chasis, hacía las fotografías, ¿no? con mi primera cámara que me regaló él, una Fujica, y después las revelaba
revelaba el negativo y después me metía en el laboratorio y revelaba las copias, ¿no? Entonces, bueno, pues mi padre me enseñó ese proceso y bueno, yo lo asimilé. Yo era un niño bueno y bueno, me interesaba, era un niño curioso. Me puse un caramelo y yo pues lo cogí. Mi padre nunca fue conmigo, es decir, nunca me exigió absolutamente nada sobre la fotografía, es decir, ni me metió en enseñarme teoría compleja ni nada. Creo que de hecho fue un gran acierto, porque si a un niño le empiezas con conceptos tan abstractos, a lo mejor me hubiera ido a, no sé, a jugar a otra cosa. Entonces, él me enseñó el proceso básico, yo lo aprendí y bueno, pues empecé a hacer fotografía. Era una cosa muy manual, ¿no? Con la que yo pues me sentía bien. Y recuerdo que los sábados, cuando no tenía clase, recuerdo de salir, levantarme por la mañana temprano y salir a Aracena y dar vueltas por toda Aracena haciendo fotografía. Después venía antes de la hora de comer, revelaba y tal, y veía la fotografía. En el año 97, él me dice, bueno, son las jornadas del patrimonio de la sierra aquí en Aracena, y me propone hacer una exposición. Y yo acepto, ¿no? Como sabía todo el proceso, digo, vale, bueno, yo qué sé, pero como un juego, ¿no? E hice mi primera exposición, junto con una que hizo él de retratos, ¿no? He estado con él trabajando, ayudándole y simplemente mirando. Hemos estado en casas o en estudios de muchos artistas, como Antonio, Alberto, Ignacio, haciendo reproducciones de sus cuadros, reproducciones de sus obras. Entonces yo como que desde pequeño eso lo voy interiorizando, pero sin más que bueno, ¿te vienes, Carlos? Sí, venga, pues soy su compañero de viaje en esos trabajos. Y claro, eso yo creo que al final pues acaba calando, ¿no? Y al final, sin quererlo, bueno, pues uno aprende a una profesión, aprende el valor que tiene eso. Y yo de mi padre, ¿no? de la enseñanza en fotografía que me ha podido transmitir, destacaría mucho eso, destacaría mucho esa capacidad de ofrecerme lo que él hacía sin ser pesado en absoluto, y de despertar mi curiosidad y alimentarla, ¿no? Es una cosa pues muy bonita. Las jornadas del patrimonio de la sierra es algo que se venía haciendo desde principios de los años 80. Se había iniciado en Almonaster con asociaciones culturales de Almonaster, de Cortegana, de Aroche, y entre todas crearon una especie de red cultural en la sierra que facilitaba y favorecía los estudios de los acontecimientos históricos que habían ocurrido en nuestra comarca. Aracena nunca participó en esa jornada hasta 1997 y participó por una razón muy curiosa, no participaba por una razón muy curiosa, que es que el nombre de la jornada era Jornadas del Patrimonio de la Sierra de Huelva, y en Aracena querían que eso fuese Jornadas del Patrimonio de la Sierra de Aracena. Los organizadores no querían cambiar su nombre y querían seguir con eso, entonces Aracena se negaba a participar y ellos se negaban a darle participación a Aracena. Pero en aquellos años, en el 95 o 96, un grupo de 4 o 5 amigos decidimos que eso había que cambiarlo y nos involucramos en la jornada en Galaroza, nos involucramos en la jornada en Encinasola, y en Encinasola
propusimos que las jornadas siguientes se hicieran en Aracena. Había que convencer al alcalde y fue complicado, pero conseguimos que al final cediera, a cambio también de un cambio en el nombre de la jornada. A partir de ese momento se llamaron Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra, punto, el nombre del pueblo y el año en que fuera. Así, aquí eran las Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra, Aracena, 1997. Eso supuso que Aracena se involucrase en este acto cultural que creo que ahora mismo es el que más integra a la comarca serrana. Tomi formó parte de los que nos metimos a hacer ese cambio. Él no formó parte de la organización de las primeras, pero sí formó parte del grupo de colaboradores, de los muy colaboradores. Tanto que a él le encargamos la portada del libro de las jornadas y del cartel, que era la misma, y además le encargamos un libro de fotografías suyas, un libro en el que retratase a personas de la sierra que para él fuesen importantes. Él lo hizo más bien de Aracena que de la sierra, pero sacó un libro de retratos que creo que de alguna forma nos puede servir siempre como, no me gusta decir la palabra referente, pero sí que algo a lo que siempre uno puede recurrir cuando busca ideas que cambien la fotografía. Ese libro de retratos de Tomás Martínez es uno de los elementos imprescindibles para siempre en las Jornadas del Patrimonio. Personas de aquí, profesionales de aquí, en su estado de trabajo. Y yo me acuerdo perfectamente de una foto de Mario. Perfectamente me acuerdo, entre libros, ahí detrás de una biblioteca, y estaba hablando de Mario. No era una cosa estática. Y recuerdo a Ángel Rey, el pediatra, en la mesa de exploraciones explorando a un niño, y Ángel era lo que era Ángel. La bondad de Ángel, la profesionalidad, el saber estar, el amor a los niños, eso estaba diciendo la fotografía. O sea que realmente lo que Tomi estaba fotografiando era mucho más que una cosa estática y que un flash a lo que fuera. Es que estaba captando la vida en lo que fuera, en la profesionalidad, en la naturaleza, en lo que se pusiera a hacer. Que él captaba, y es muy difícil, es todo aquello que es intangible, la parte de la personalidad, el interior que sale, que aflora, las miradas que él capta en sus retratos. Claro, es verdad que lo he comentado, él creaba un ambiente propicio en el que el retratado se relajaba y estaba, como decimos aquí en Andalucía, en su salsa. Claro, ahí existe ya una entrega, entonces dice que la mirada es el espejo del alma. Por supuesto, yo creo que sí, es así. Entonces, como digo, estas cosas intangibles que brotan a partir de la personalidad, pero en forma de gestos, en forma, pues, las propias miradas. Porque insuflarle vida a una fotografía es muy complicado, es muy complicado. Para eso hay que jugar con muchos parámetros, y él lo conseguía. ¿Cómo? Tendría que haberlo dicho él, pero bueno, eso es el secreto de alquimia, pero sí es cierto que los retratos que él hacía tenían vida y reflejaban la personalidad, y eso es lo complejo. Como digo, lo intangible, que está todo a nivel de sentimientos, ¿no?, de sensaciones, pues todas esas cosas las refleja el retrato de Tomi, y eso es lo que lo hacía distinto. Su necesidad de capturar el momento, sea cual sea y esté donde esté, llevó a Tomi a realizar viajes que tenían como destino África.
padre incorpora la fotografía de viaje a su trabajo. Pues ¿de qué manera? El primer viaje que él hace a África lo hace con Ramón Amián, que lo contrata como para documentar un safari, una cacería, y viajan a Namibia y allí pues retrata pues no solo la cacería, donde hace vídeo y fotografía, pero retrata pues a toda la gente con la que se encuentra, con la que comparte viaje, con la que comparte, bueno, pues el tiempo que estuvieron allí los dos. Queda muy sorprendido de África, le gusta mucho la luz, ese exotismo, y vuelve a Marruecos. A Marruecos hace varios viajes en los que, bueno, pues también conoce a gente y es invitado también a una boda, la cual también él fotografía, esa boda en Sawen, y bueno, desarrolla un trabajo, parte de su trabajo, de su fotografía de viaje allí en África, tanto en Marruecos como en Namibia, ¿no? Es una fotografía, bueno, de gente, de paisaje, sobre todo de gente. Y yo creo que bueno, pienso que puede ser Mi padre llega a África porque bueno, le proponen hacer ese viaje, pero si lo hubieran mandado si ese viaje hubiera sido al polo, también hubiera hecho lo mismo. O sea, que no es que él tuviera fijación por un sitio concreto, sino tenía la capacidad esa de ir a cualquier sitio y quedar prendado de lo que le ofrecía, ¿no? Y disfrutarlo. Habíamos quedado a las 11 en casa de Tommy. Nos quedaba mucha mañana por delante y una tarde más que suficiente para poder ver las cruces de Berrocal. Así es como comienza el relato que escribe Mario Rodríguez sobre una de las tradiciones de este pueblo minero, el Día de las Bestias de Berrocal. Las fotografías que hizo Tommy en ese momento yo creo que supuso una incursión en el campo que ya había trillado un poco Cristina García Rodero, y que lo supuso investigar quizás el carácter ese más humano en compromiso con una actuación, con una situación social, que eran las bestias, que era el romero, que era un algo con connotaciones religiosas, pero que realmente tenía mucho más de relaciones humanas y de búsqueda en el interior de lo que cada persona puede ser en sí misma. En el año 2000, Tommy y yo volvimos a ir a Berrocal en torno al 1 de mayo para las cruces y sobre todo para el Día de las Bestias. En esta ocasión fuimos a la cruz de abajo, la que está justo frente a la picota, y vimos su recorrido, vimos su día a día, su preparación, y las fotografías, que carecieron quizás de la intensidad emotiva o emocional que había tenido en la del año anterior, no se quedaron fuera de juego porque las imágenes, los espacios, los fondos que utilizan en la cruz de abajo quizás sean más espectaculares que los que utilizan en la cruz de arriba. Poco después nos juntamos en su casa, yo leí el diario que había escrito tanto el año anterior como el año el 2000, él puso las fotografías de los dos y no sé cómo tuvimos la idea de que yo podía enviar ese texto a un concurso de cuadernos de viaje que había salido en el año 2000 para el año siguiente en Cartaya. Lo curioso es que gané el premio, me dieron el premio a ese relato, y ese relato salió publicado poco después con las fotografías que Tommy había realizado.
Me parece que fue uno de los trabajos quizás más curiosos que habíamos hecho los dos, porque no teníamos esa intención, pero que al final sale. Cuando una visión fotográfica con una visión literaria en un mismo sitio, en el mismo momento, no intenta reflejar lo mismo, pero refleja cosas que se tocan la mano, que se dan de sí y que se chocan a veces una con otra, creo que forman un conglomerado interesante. Y eso fue lo que nos salió en ese cuaderno de viaje de Berrocal. Tomás Martínez, el fotógrafo, expuso en Madrid, en Huelva y en pueblos de la Sierra. Entre sus trabajos en este ámbito se encuentran las fotografías para la muestra sobre el escultor Antonio León Ortega, que se expuso en el Museo de Huelva. También fotografió rostros conocidos del mundo de la cultura a nivel nacional e internacional, como fue Ainhoa Arteta, y conoció a profesionales de la fotografía, escultura, pintura y literatura gracias a su pasión por las artes. Tommy no tenía paredes. Entre él y los demás seres humanos no había ninguna pared, no había ni siquiera una neblina. No que fuera un buen public relation, era un maravilloso comunicador a nivel humano. Y se establecía la comunicación humana. Entonces una vez se presentó Larry Mangino, era un fotógrafo que vino por aquí, que me lo presentó porque él conocía a la gente, que hacía la fotografía a los toros de Osborne, de toda España, pum, 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 y era muy amigo de él. Y después otra vez vino Coldo Chamorro, era un buen fotógrafo. Entonces, en el puerto de Santa María, en la plaza de... No, fuimos a hacer un curso de fotografía, y uno de los ejercicios era un desnudo en el coso taurino. Allí los fotógrafos, que hacíamos como 7, 8, estaba Tommy, estaba yo, y la modelo en pelota para arriba y para abajo se llama Susana, y nosotros pusimos Susanita, tenía un ratón. Y entonces hicimos una serie, pero no sé cómo también encontró una muchacha en Huelva que vino y estuvimos haciendo desnudos aquí en el estudio, y no sé si también lo hicimos allá en su casa arriba, o lo hicimos tú aquí, también otra de las sesiones. La figura humana siempre es lo más atractivo que hay en fotografía. A veces le sobraba, porque Tommy era tan inquieto que lo mismo que hacía una cosa hacía la contraria. Entonces el desnudo es muy atractivo y muy difícil, y conseguí algo, y entonces el desnudo para nosotros era atractivo, pero igual de atractivo también era el troncón de un castaño, ¿eh? No, y jugábamos igual, con la misma pasión, el mismo interés, el mismo afán de descubrir. Pechos desnudos, viejos dormidos, un tiesto, una flor, un horizonte sin fin, una luz. Y así va jalonando su vida, rescatando la belleza que le circunda, desempolvando lo inmediato por cosa de un deseo personal. Sin miedo ni fantasía, se lanza de bruces sobre esa realidad húmeda y tenebrosa, para que bebamos de sus manos una manera de ver y de sentir. Va caminando, arañando, quitando velos y prisas, para que podamos ver el alma de las cosas, la herida oculta, el temblor de la pestaña. Su mundo no es otro que rescatar la vida de la rutina, los besos de las sombras y la ternura de lo simple.
Cuando estábamos profundizando en nuestra vinculación personal y fotográfica, yo tuve la oportunidad de conocer un proyecto de Tommy súper interesante que estaba haciendo en el Río Tinto. Agua, tierra, piedras. Eran fotografías, la mayoría hechas con teleobjetivos, del entorno del Río Tinto, y eran abstracciones, eran trabajos donde se mezclaban mucho los colores, las luces, y era un trabajo hecho en diapositiva, súper bien medido, porque Tommy era un muy buen conocedor de la técnica fotográfica. La diapositiva es un medio muy complejo, además era, como he comentado antes, eran los tiempos de la fotografía analógica, y la fotografía analógica es muy jodida, ¿no? Porque lo que te trae es lo que te trae. Cuando lo llevas al laboratorio y eso está sobreexpuesto, subexpuesto, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y su trabajo era un trabajo muy fino, muy bien medido y aparte muy interesante, porque a partir de realidades muy pequeñas te creaba unos paisajes flipantes, ¿no? Entonces esta exposición intentamos moverla con el Centro Andaluz de la Fotografía. Yo tenía contactos allí y bueno, pues también lo intentamos con la Diputación de Huelva, no pudo ser, pero en el Centro Andaluz de la Fotografía, que entonces dirigía Manuel Falce, pues gustó mucho. Lo que pasa que desgraciadamente, bueno, pues dentro de los presupuestos escasos de esta institución, pues finalmente no se pudo producir por ahí. Y unos años después ha sido Carlos, su hijo, que ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, que es un hijo que honra a su padre, siempre lo honra, con su actitud, con su talento, con su saber estar. Llevó a cabo la producción de este trabajo y tuvimos la ocasión de verlo en me parece que en una exposición colectiva que se celebró en el teatro hace unos años. Una selección de ese trabajo con una obra muy sorprendente, porque claro, la mayoría de la gente conocía a Tommy de su vertiente documentalista, de fotógrafo documental de la realidad de Aracena, de los personajes de Aracena, de las calles de Aracena, de las luces de Aracena. Y entonces en ese momento conoce a un Tommy que ya está interesándose por otra dimensión de la fotografía más cercana a la abstracción, que bueno, culminará más tarde. Este proyecto a mí me encantó, era un proyecto precioso. Yo me acuerdo que me propuso que hiciéramos una exposición entre los dos. Yo entonces estaba haciendo un trabajo de fotografía de macro y jugaba también mucho con los colores, y él me dice, pues tenemos que echarnos para adelante. Él siempre estaba ilusionándose, siempre estaba ilusionando a los demás y siempre estaba lanzándose para adelante, y era maravilloso, la verdad. Su fotografía pues empieza a ser más abstracta, ¿no? Menos reconocible. Yo creo hay una secuencia en Berrocal, hecha en Berrocal. Supongo que aprovecharía la ida a las fiestas de Berrocal, que iba mucho con Mario, para hacer esa secuencia, y se ve muy bien en lo que es el proceso de abstracción, porque es un plano de una calle, un plano general donde tú observas una calle. Hay un plano más corto donde ya observas una puerta y ya empieza aquello a aparecer otra cosa, y hay otro plano aún más corto donde ya solo son líneas y colores, ¿no? Entonces yo creo que mi padre fue despojando su fotografía, o parte de ella, de lo que él consideraba más que no le hacía falta, ¿no? Y se fue quedando solo con el color y con la luz, que la luz siempre ha sido muy importante en su fotografía, ¿no? Y a partir de ahí, el contacto con el Río Tinto, yo creo que lo lleva. En la fotografía del Río Tinto todavía reconocemos paisajes, reconocemos un poco de realidad, pero lo impulsa a la abstracción pura, que es su última exposición. Son fotografías abstractas en las que no reconocemos absolutamente nada. Yo con el tiempo he ido reconociendo poco a poco algunas de las fotografías. Me he encontrado con que hemos quitado la funda del sofá y
ahí estaba la fotografía. O sea, había hecho la fotografía cuando se había quitado la funda del sofá para limpiarlo, ¿no? Y he reconocido algunas de las fotografías abstractas, pero si no, bueno, cualquiera que no conozca su entorno no puede hallar nada en esas fotografías, simplemente son luz y color. Por razones de trabajo tuvo que irse a Lepe, a la notaría de Lepe. Así que para allá se fueron todos, mi hermana y todos ellos. En principio pues fue un poco duro para él, porque en principio le cogió, porque les cogió en mitad de curso a los niños y demás, y entonces mi hermana se quedó aquí y él se fue para Lepe. Vivía solo. Tommy era una persona que estaba acostumbrada a estar siempre rodeada de gente, además su casa siempre era una casa muy abierta y siempre había gente, niños, mayores, siempre había gente en su casa. Tommy, como era Tommy, ¿y qué es Tommy? Pues que en nada de tiempo se hizo con todo el pueblo, lo conocía todo el pueblo. Conoció a Joaquín Silva, que era un fotógrafo de allí, que sigue actualmente siendo fotógrafo y que supuso para él, o fue una persona muy importante, ya que aparte de lograr integrarlo, de tener un punto en común, que era la fotografía, logró integrarlo en lo que era Lepe y además tuvo con él una amistad increíble, corta, pero increíble. El intentar captar las luces de por la tarde de aquellas playas de la Antilla, el intentar captar los blancos sobre blanco, que era uno de los grandes objetivos de Tommy. ¿Cómo puedo fotografiar el blanco sobre otro blanco cuando hay un montón de colores ahí, ¿no? Es algo que trabajó él fundamentalmente. Yo intenté engancharme, pero quien más le ayudó en ese campo fue Ignacio Alcaría. Tiene un trabajo muy bonito sobre las azoteas, pero él lo que está intentando ya es captar esa última luz, ¿no? Esas manchas de colores sobre los edificios, sobre las paredes blancas. Él ya ha abandonado el recurso de la fotografía callejera y está ahondando mucho en ese nuevo lenguaje. Y allí, aunque se ve algo concreto, como son los sitios altos donde él se sube a fotografiar esas últimas luces, pero ya no le interesa la chimenea o el edificio, le está interesando la luz. Entonces es un concepto plenamente fotográfico. Lo que no quiere decir que después te vea a 4 niños jugando con un balón y haga 4 fotones maravillosos como los que él hacía, porque el alma de fotógrafo callejero lo seguía teniendo, o sea, ese de recoger las cosas que pasan en la calle y de darle una dimensión estética y de ser capaz de componer esos personajes en el entorno en el que están.
había unos chalés que son ilegales, que tienen fecha de caducidad porque están dentro del término de la Marina, pero son chalés que se hicieron con pared y muchas paredes, y eso por las tardes daba un juego de luces muy interesante, casi tocando lo abstracto. Y allí iba yo muchas veces, y yo he pintado muchos temas de eso, que es la parte que daba a Nueva Umbría, la parte de acá, y después nos íbamos también a hacer fotografías al barrio de pescadores, pero también eran casas, eran luz y sombra, era un contexto geométrico, luminoso, y jugando siempre con la luz de la tarde, siempre era por la tarde, a lo mejor que por la mañana estaba trabajando, y ahí empezábamos a hacer cosas. Y ahí conocíamos nosotros a los fotógrafos del EPE, íbamos por ahí rodando, nos tomábamos por la tarde el cubatita. Pienso que se dice Tommy el fotógrafo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que está calado en un pueblo, que son muchas personas, ¿no? Pero cuando la gente habla de Tommy, dice Tommy el fotógrafo, y eso es una seña de identidad. Entonces, ¿hasta qué punto ha influido la figura de Tommy en la fotografía en Aracena? Yo creo que es que ese es su nombre, ¿no? De hecho, la Asociación Fotográfica, cuando él falleció, pues se cambió el nombre de retrato y se puso Asociación Fotográfica Tomás Martínez, porque yo creo que sin él no hubiera tenido el desarrollo que ha tenido y el desarrollo que está teniendo. En la Asociación Fotográfica, que no somos muchas personas, pero que sí que nuestros trabajos, nuestra interpretación de la fotografía ha llegado a muchas personas, que ha visitado nuestras exposiciones, que ha visitado nuestras propuestas de otros fotógrafos que hemos traído. Entonces, él puso la semilla y él sigue muy vivo, él sigue muy vivo. La fotografía de Tommy es una fotografía que tiene un componente, o tuvo un componente documental en muchos de sus trabajos, que ahora es un componente que nos ayuda a entendernos, que nos ayuda a explicarnos, ¿no? Personas que formaban parte de nuestro día a día, como Simón, como Manolao, como los artistas con los que nos rozamos, de los que hemos leído libros, a los que hemos visto pintar, eso están recogidos ahí en su mirada y nos ayudan a entender nuestro presente. Entonces Tommy está muy presente, y ya te digo, también a nivel personal, como amigo que se fue antes de tiempo, como hermano mayor, como casi padre en algunas facetas de mi vida. Yo creo que Tommy al pueblo de Aracena le ha aportado mucho. No sé si él era consciente o no era consciente, pero da igual de la manera que haya sido. Hay para mí dos cosas que me sobresalen de lo que Tommy ha aportado al pueblo de Aracena. Una es que era un gran embajador del pueblo de Aracena donde estuviera. Él presentaba Aracena porque no hacía falta casi... O sea, que la gente que no eran del pueblo y lo escuchaban hablar, no solamente del pueblo, sino de su forma de ser, ya le entusiasmaba y le encantaba venir y conocer el pueblo de donde era Tommy. Por tanto, él era un gran embajador por su forma de ser y porque hablaba de su pueblo de una manera natural, sencilla, pero con la pasión de la gente que ha vivido aquí, que conoce esto y que ama esto. Y por otra parte, el legado suyo cultural de la fotografía, ¿no? Quiero decir que si yo recuerdo de escucharle a Ignacio decir cómo evolucionaba Tommy permanentemente en su técnica fotográfica.
Yo creo que aquí tiene que prevalecer un poco ya después, años que han pasado, parece que fue ayer, pero sobre todo lo positivo, lo que nos ha aportado. Pues dice que las personas no mueren si quedan en la memoria y si no caen en el olvido. En mi cabeza está todos los días, en mi taller, todos los días, yo me acuerdo muchas veces y de cosas que le preguntaban. A veces me da la sensación de que, bueno, voy a preguntarle, ¿y esto qué te parece? Como él me preguntaba también. Lo que tenemos que tener de él es un recuerdo alegre, porque no se puede tener un recuerdo triste de Tommy, imposible. Tenemos que tener un recuerdo muy alegre, muy positivo de él, y cuando vemos a sus hijos, yo cuando veo a sus hijas o a su hijo, pues realmente a mí me da un vuelco el corazón, porque realmente me viene a mi memoria y a mi corazón me viene su figura, me viene la imagen de mi gran amigo Tommy. Actualmente en mi casa tengo una cajonera dentro del armario donde está el cajón de los complementos, relojes y tal, y tengo pegada una foto suya de un primer plano en el fondo, y así cuando muevo el cajón, muevo los relojes, me aparece él, y eso para mí es como una sorpresa, no es como si lo viera. Llevo así años con esa foto ahí y ahí se va a quedar, porque para mí es genial el abrir eso y ver a mi primo ahí, porque para mí es que no se ha ido todavía, para mí es que sigue estando en mis recuerdos.